¿Cómo están? Miren, si esto se confirma, va a tener una gravedad institucional, te diría, de lo más grave, de lo más complicado institucionalmente de los últimos años. El gobierno está evaluando cómo, y parece que lo va a hacer, desconoce un fallo de la Corte Suprema. El Ejecutivo va a desconocer a la autoridad máxima del Poder Judicial. Esto no tiene antecedentes en los últimos años. Hoy se reunieron 14 gobernadores con Alberto Fernández y estaban los gobernadores, todos los gobernadores peronistas, ellos indignados con la Corte Suprema, pidiéndole a Alberto Fernández herramientas para plantarse y desoír este fallo que obliga a Nación a devolverle a la ciudad de Buenos Aires una parte, un porcentaje de la coparticipación. ¿Se acuerdan de aquella reunión donde parecía que como la policía bonaerense había rodeado Olivos y habían sido citados todos, Juntos por el Cambio también, y resultó que la solución para esa policía que estaba disconforme salarialmente era quitarle parte de la coparticipación a la ciudad y dárselo a la provincia? Bueno, eso fue a la Corte. Meses después, la Corte dice, debe ser devuelto a la ciudad de Buenos Aires. Hoy, los gobernadores peronistas dicen que están perjudicados y Nación está diciendo que es imposible cumplir el fallo de la Corte Suprema y por tanto lo van a desconocer. Es de una gravedad institucional, insisto con esto, que no registra antecedentes. Ahora vamos, por supuesto, a repasar el caso del procurador Sosa, de Badaro, el caso Badaro, pero esto, en el marco de la guerra del gobierno contra la Corte, en el medio de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, cobra otra visibilidad, es otro nivel, se destraba un escalón más, un nivel nuevo de guerra, de beligerancia del gobierno contra la Corte. Eso es Clarín. El gobierno ya no está en potencial, no acatará el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad. No hay respiro en la Argentina. El kirchnerismo sube la apuesta. No pasaron ni 72 horas de la Copa del Mundo y ya juega su propia agenda, su propia Copa, que es derrotar por penales, como sea, en alargue a la Corte Suprema. El desafío es máximo. Simplemente están buscando el modo técnico de justificar que no van a poder cumplir con este fallo, insisto, es de una gravedad extrema. Están aquí, por supuesto, mis compañeros. Está Cecilia Bufflet, Pablo de León. ¿Cómo le va? Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y Lucía Salinas, que también nos va a dar información. Pablo de León, ¿qué se comenta en este momento? ¿De qué manera va a desoír el gobierno este fallo de la Corte? Nosotros ayer comentábamos que Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, decía que había que desconocer el fallo de la Corte. ¿Qué pasó hoy? Reunión de gobernadores con el presidente de la Nación, más los equipos técnicos del gobierno. La posición que se impone es esta, la de no acatar el fallo de la Corte. ¿Qué se está haciendo? Se está redactando en estos momentos, por eso estamos mirando el teléfono y vamos a estar mirando el teléfono todo el tiempo, porque en estos momentos se está redactando un comunicado conjunto entre la Casa Rosada y los gobernadores del peronismo más sus aliados, donde van a expresar que van a la guerra total contra la Corte Suprema de Justicia. Esta es la definición política. Resta saber la cuestión técnica, que la vamos a conocer en instantes. Hay que ver, porque como obviamente es un documento que se tiene que girar desde el gobierno hacia los 14 gobernadores, puede ser que haya demoras. Lo que se dice en términos técnicos no es que no acatan, sino que es de incumplimiento imposible. ¿Por qué? Porque hay una ley que determina las cautelares, porque hay un presupuesto aprobado, bla, bla, bla. Lo que me decían a mí, el presidente, vieron que ayer hablamos cuánto le corresponde, cuánto le va a girar a la ciudad el año que viene lo mismo que le giró este año. No va a hacer caso de la orden de la Corte Suprema de Justicia. Resta ver cómo se implementa, cómo se resuelve, pero acá hay una definición política. El gobierno va a la guerra contra la Corte Suprema y el Poder Judicial. Dicho de otro modo, la Corte Suprema no dicta fallos, hace sugerencias. El gobierno lo toma así y dice, me encantaría cumplir. Esto es lo que va a salir a decir. No hay modo técnico de cumplir con tu fallo, señora Corte Suprema, de modo tal que no vamos a cumplir. Desoír a la Corte Suprema, por supuesto, de esta manera, en este contexto, no tiene antecedentes. Lucía Salinas.
Hay dos cuestiones que son importantes. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia no se pueden analizar, no están sujetos a análisis ni a debate sobre si se cumplen o no se cumplen. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando en este momento con 3 constitucionalistas en simultáneo, todos coinciden en plantear que los fallos de la Corte se cumplen. El gobierno estaría cometiendo un delito que es el de desobediencia y hay mecanismos penales para ir contra los funcionarios que no acaten este fallo, porque todo lo que la Corte expresa a través de sus acordadas no es sujeto a análisis. Lo que sucede en este momento es que el gobierno, en esta guerra contra la Corte Suprema de Justicia, está anulando la palabra de la máxima autoridad en materia jurídica en nuestro país. Hay mecanismos penales, nos están explicando, que se pueden aplicar en este caso contra aquellos funcionarios que decidan no acatar este fallo. No hay imposibilidad de cumplimiento, sostiene la Corte Suprema de Justicia, y lo que reiteran es que no hay ningún tipo de perjuicio contra gobernadores de otros distritos, porque lo que se le va a pagar al gobierno de la ciudad, este 2,95%, no se obtiene de recursos que le corresponden a otros distritos. Vamos a hablar con Roberto Gargarella, constitucionalista. Roberto, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pensás vos de esta decisión de no acatar el fallo de la Corte? No, primero veamos si se confirma, digamos, más allá de del enojo, digamos, el golpear sobre la mesa, etcétera, porque es demasiado grave, entonces no creo que le convenga a nadie. De todos modos, lo que me parece acá es que, como suele ocurrir con todo lo que viene haciendo el gobierno hace tiempo, el único motor tiene que ver con las causas que tiene Cristina, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Entonces es estar empujados, motorizados, digamos, alentados por las facciones maximalistas dentro del gobierno para decir todo lo que está haciendo el sistema judicial argentino es una conspiración contra digamos, la Liga de los Gobernadores o contra el kirchnerismo, contra la vicepresidenta, lo que sea. Entonces, me parece que es un intento de esto, ¿no? De aprovechar la volteada para pisar el acelerador contra el sistema judicial argentino, digamos, teniendo en mente las causas de Cristina. Me parece que es exactamente eso. Y porque por lo demás, primero, digamos, imposible cumplimiento no es, digamos, si el gobierno tuviera dificultades, digamos, o sea, obviamente que todo eso se puede conversar con la Corte. La Corte lo que hizo fue una decisión, por un lado, digamos, ahora comento algo sobre lo ajustado a derecho, pero además, digamos, salomónica, en el sentido de que estuvo lejos de darle a la ciudad todo lo que quería y digamos, trató de... Tampoco está el retroactivo, es de acá en más, restitúyase este porcentaje. Ahora, yo quiero preguntarte, Roberto... Una cosa nada más, no, digamos, es imposible, digamos... si al tribunal le preguntan, digamos, la Cava me está preguntando, digamos, la Ciudad de Buenos Aires me está preguntando si es que el gobierno nacional le puede sacar fondos sin consultarla. Bueno, la respuesta es obvia, digamos, o sea, pero no es porque es la política, es el gusto de la Corte, están enojados. No, digamos, lo dice el derecho argentino, lo dice la Constitución de modo explícito muchas veces. O sea, en este tipo de cuestiones, si se van a sacar digamos, fondos a una provincia, esa provincia tiene que dar el acuerdo. No se puede hacer, digamos, un acuerdo en la materia, digamos, una decisión en la materia sin que la propia perjudicada, digamos, y eso es distinto que con cualquier otra ley. O sea, es un problema especial que la Constitución, de modo muy explícito, 75 inciso 2, pero en varios otros momentos, digamos, deja claro, en tema de coparticipación, la regla es que yo no puedo afectar a una provincia, digamos, sin que esa provincia me dé su acuerdo. Digamos, y es el sentido común, o sea, que la Constitución, el sentido común es lo que lo dice. Entonces, digamos, la idea de no, aquí se violentó el federalismo, es obvio, digamos, que cualquier persona que piense sobre la cuestión tiene que decir, y sí, no hay otra respuesta posible de la Corte, digamos, sino esta, no se le puede quitar a alguien, digamos, sin que ese alguien, en este caso, cuando estamos hablando de provincias, y tienen que ver con fondos que sirven para cubrir derechos, seguridad, justicia, educación, etcétera, no se lo puede retirar, digamos, sin
te desacuerdo. Eso, perdón, eso es sobre la validez del fallo, y está bien el análisis que haces. Yo lo que te pregunto es sobre el cumplimiento también del fallo. ¿Qué pasa si el gobierno... Explícanos qué pasa si el gobierno dice, muy bien, Corte Suprema, te entiendo, pero técnicamente no lo puedo cumplir y no lo voy a cumplir? ¿Qué pasa? No, me parece imposible, digamos, porque plantea un conflicto de poderes muy grave que habilita que uno le diga, bueno, entonces, muy bien, no lo querés cumplir, te hago un juicio político, pues tenés la obligación de cumplirlo. Digamos, entonces, es eso, es como ir a una batalla. Entonces me parece que me resulta impensable que por algo relativamente menor, digamos, haya este tipo de reacción. Por eso digo, lo que aquí está en juego es otra cosa, es aprovechar el enojo, digamos, que puede recibir el respaldo, digamos así, violento de parte de algunas provincias para decir, bueno, digamos, legitimamos al sistema judicial. Pero ¿quién inicia el juicio político, Roberto, ahí? Es decir, vos decís, si el gobierno dice, me parece bien o me parece mal, pero no lo puedo cumplir el fallo y de hecho no lo voy a acatar. Sí. Bueno, ¿qué hace el poder? ¿Qué hace la Corte? ¿Quién inicia un juicio político? ¿A quién? No, lo inicia, digamos, el legislativo, pero, digamos, pero todo eso me parece de ciencia ficción, porque digamos, lo que yo veo, como de algún modo está ocurriendo hoy en España, es que se ladran entre los poderes, pero, digamos, ciertos pasos no se van a animar a dar. ¿Por qué? Porque, digamos, plantea un problema demasiado grave. Entonces, no, simplemente no lo veo como políticamente imaginable. Bueno, vos lo que decís es que el gobierno va a sacar un comunicado con un montón de provincias y el gobierno nacional diciendo que no está de acuerdo y que no va a cumplir, pero que al final va a tener que cumplir, que es más una puesta en escena política, pero que no va a poder incumplir. Exacto, que es una puesta en escena que está destinada, digamos, a aprovechar, digamos, el que aquí yo puedo obtener el respaldo de distintas provincias que se manifestaron como si aquí hubiera una causa federal en juego, cosa que no existe. Digamos, ¿por qué? Porque, digamos, la Corte dice lo único que está habilitado para decir. No, yo insisto, no veo que tenga otra posibilidad de decir lo que hizo, salvo, digamos, cajonear la causa. Entonces, como era la única respuesta posible, digamos, entonces no hay ninguna afrenta al federalismo, es decir lo obvio, procedimentalmente no se cumplió lo que la Constitución exigía, punto. Bien. Entonces, aquí lo que yo veo es eso, es una puesta en escena para decir otra cosa. ¿Qué cosa? Digamos, bueno, o sea, esto está fogoneado por los sectores maximalistas del gobierno que dicen, bueno, miren, la Corte, digamos, solamente toma decisiones que son motivadas por la política. ¿Por qué? Porque es enemiga, digamos, de esta facción del gobierno. Bien, Lucía. Sí, la consulta es si finalmente la Corte en su fallo no prevé la forma de ejecutar esta medida, que es a través del Banco Nación. ¿Cabe la posibilidad de que se embargue la cuenta y que finalmente se ejecute de esta manera? Que quizás la Corte se anticipó en su fallo en una parte cuando habla de que a través del Banco Nación tiene que comenzar a girarse este dinero. ¿Cabe esa posibilidad? Yo entiendo que sí, pero me parece que por lo que yo leí del fallo, digamos que la Corte lo que está haciendo es tratando, digamos, aunque no se lo quiera tomar, de ser muy cuidadosa y de abrirle muchas puertas al gobierno. Entonces, me parece que le tiende manos por todos lados en el sentido digamos, me interesa lo que usted tenga para decir, digamos, estoy atendiendo que no lo quiero poner en crisis, de ningún modo estamos afectando a las provincias, no se afecta la coparticipación, esto tiene que ver con los fondos de la nación y no con el resto de los fondos que le corresponden a las distintas provincias. Tranquilas las provincias porque, digamos, no se les va a sacar nada de lo que ya tienen. Entonces, todo eso, digamos, hace entendible también que aquí hay otra cosa en juego. ¿Por qué? Y porque las provincias no van a perder nada. Entonces, ¿qué es este cacareo violento? Y bueno, es que anuncia que lo que está en juego es otra cosa, no lo que dice este fallo, digamos. Entonces, por eso, digamos, me parece que nadie va a querer incinerarse por este fallo, sino usarlo como excusa para, digamos, como, digamos así, marcar la cancha de algún modo en este momento. Roberto, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Bien.